que estos sistemas en equilibrio pudieran resultar en un momento dado en algo como esto, que se ve muy bonito, entre comillas. Hay mucha gente que dice, qué barbaridad, qué manera de utilizar el recurso, mira, todo está sembrado, sí, pero todo eso era un ecosistema equilibrado y ahora tenemos un montón de manchones pequeños que, si nos damos cuenta, a lo mejor son nada más 2 o 3 cosas diferentes, 2 o 3 productos vegetales diferentes. Estamos reduciendo la biodiversidad original y eso ocasiona problemas. Les voy a poner este caso. En la selva del Amazonas, nosotros podemos ver una enorme diversidad de plantas, de árboles, de arbustos, etc. Y como consecuencia, una enorme diversidad de insectos, diferentes tipos de insectos. Hay insectos que son depredadores, hay insectos que son parasitoides, algunos de ellos se alimentan de semillas, otros se alimentan de raíces, otros comen hojas, en fin, hay una enorme diversidad de bichos allí. Todos esos viven ahí más o menos, o en un equilibrio, entre consumidores, depredadores, detritófagos, parasitoides, todos viven ahí, ¿sí? No lo voy a poner más. Inclusive algunos que se alimentan de plantas, ¿sí? Pero ¿qué pasa si nosotros abrimos una parte de ese bosque y solamente metemos maíz? Y abrimos después otra parte más de ese bosque y le metemos más maíz. Y seguimos porque vemos que más o menos nos da resultado y va otra parte en donde metemos maíz y empiezan a reproducirse insectos que solamente se asocian al maíz, que se alimentan del maíz, que viven del grano almacenado, que viven de la raíz o de algún producto de maíz y seguimos abriendo. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? ¿A qué favorecemos eso? Nuevamente, la presencia de algunos bichos, de algunos insectos que se alimentan del maíz. Ahí está, este podría ser un gusano cogollero, ¿verdad? Que ya estaba presente aquí, pero que al reducir la disponibilidad vegetal, la diversidad vegetal y favorecer solamente un cultivo, ese insecto se reproduce mucho más. ¿Sí? Ahí está una palomilla, que puede ser de granos almacenados, alimentarse de granos almacenados. Hay una cantidad suficiente de recursos para que esos insectos se reproduzcan y no los otros. Hay también algunos depredadores que están asociados a la plaga que se reproducen también. ¿Sí? Por supuesto, viven de ellos. Ahí están, hay más depredadores. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si cuando hay el cultivo hacemos una aplicación de insecticidas? Pues obviamente vamos a tener esto, situaciones como esta, que nos generan problemas. Ahí están, un montón de pulgones en un cultivo, le estamos dando de comer a los pulgones, y muchas veces, si decimos, hay que meterle más nitrógeno para que crezca más la planta, se ha visto que la sobrefertilización con nitrógeno llama la atención a las plagas. Hay comida y llegan más. Obviamente, hay algunos enemigos naturales de los pulgones, porque si hay pulgones, alguien se tiene que alimentar de ellos y ahí están. Pero una vez más, hacemos una aplicación contra los pulgones y lo que tenemos después es puros pulgones y pocos enemigos naturales. O sea, el insecticida se lleva, mata
mucho más fácil a los enemigos naturales porque siempre están en menor cantidad que el insecto plaga que se reproduce de manera exagerada cuando tiene una muy buena cantidad de recursos, ¿no? Entonces, ese uso indiscriminado de productos químicos que ustedes ya han visto en sus parcelas, en algunos momentos genera un éxito inmediato, ¿sí? Pero el uso excesivo de ellos ha generado muchos problemas, como el problema de resistencia que ya tienen los insectos a los insecticidas, aumento en el número de aplicaciones. Antes a lo mejor decían, bueno, con una aplicación que hagamos para pulgón, baja la población, pero después de unos años hay que hacer 2 o 3 aplicaciones, o resurgen insectos que son plaga, muerte de enemigos naturales, hay plagas secundarias, en fin, ¿sí? Todos estos problemas se generan al hacer un manejo, como hasta la fecha se ha hecho, de los insectos plaga, ¿sí? Lo que necesitamos nosotros es que estos dos insectos, los citófanos y los enemigos naturales, estamos ocasionando una interrupción, una interferencia en el equilibrio entre ellos. ¿Qué pasa cuando tenemos esa interferencia en el equilibrio? Los enemigos naturales bajan y los insectos citófanos suben sin ningún problema hasta superar ese nivel máximo de tolerancia y entonces se convierten en plaga, ¿sí? Aprovechando la foto anterior, ¿Sí? y en virtud de que aquí está reunida gente que da asistencia técnica, productores exitosos en agricultura, vale la pena comentar que en estos momentos la apicultura mundial, la apicultura nacional, está atravesando por un problema muy, muy fuerte, muy grave. En estos momentos, y se está demostrando, tengo un artículo por ahí, a quien le interese, se lo puedo llegar. Universidades europeas están encontrando que el fenómeno del colapso de las colmenas, que es un fenómeno que está en estos momentos haciendo crisis en la apicultura mundial, se considera que ya desaparecieron cerca del 40-50% de las colonias de abejas en el mundo, lo cual es muy grave. Nos debe de poner en alerta a técnicos, agricultores y a la sociedad en su conjunto. Si están perdidos, como ya se perdieron ese 50% de colonias de abejas, los efectos colaterales por fenómeno de no polinización sistemático que hace, pues va a traer problemas. De hecho, ya se están sintiendo. Se encuentra en este estudio que el problema más fuerte es el uso de agroquímicos. Entonces el llamado es para que quienes utilizan agroquímicos de manera indiscriminada, quienes tenemos en estos momentos todavía la visión monetarista de sacar billetes a precio que sea, al costo que sea, pues los invito para que lo reflexionen, porque tarde que temprano nos va a pegar a todos. Y el problema ya inició. Se los aviso, hay elementos científicos, hay un panel mundial ahorita de científicos trabajando en el fenómeno del colapso de las colonias de abejas, y todo apunta que uno de los elementos principales de este síndrome, pues es un síndrome, además no sabe a qué se debe, ya hay algunas pruebas, es el uso indiscriminado de agroquímicos. Entonces, es un buen foro, es un buen momento, compañeros técnicos, compañeros productores, podemos cerrar los ojos ahorita, en este momento, decir, me importa poco lo que pase, le dejo caer agroquímicos y que sea lo que Dios quiera, como se dice comúnmente, pero el precio que vamos a pagar es muy alto. Entonces, el efecto es que la abeja entra en contacto con el agroquímico, se afecta su sistema nervioso central, se desorienta y ya no puede regresar a su colmena. Y esto trae consigo infinidad
todo un proceso biológico que es parte importantísima de la cadena alimenticia. Entonces, nada más también recordarles que la abeja realiza procesos de polinización muy sistematizados. Hay, ya nos dio el dato, muchas especies de insectos, hay 20.000 tipos de abejas. De esos 20.000 tipos de abejas, la apis mellifera y las meliponas, específicamente, son altamente especializados, son muy precisos en sus procesos de polinización, cosa que no sucede con la gran mayoría, que se posan de una flora en otra, de distinta especie, y ahí es donde está la clave del problema. Entonces, estamos ante una emergencia ambiental mundial en la que se requiere que todos cerremos filas. Y ese fenómeno del monocultivo que tanto proponemos y tanto apoyamos los técnicos y que las universidades tontamente desde mi punto de vista promueven, tiene que ser corregido y tiene que ser visto con otro enfoque. Pero tiene que nacer con nosotros. Así es. Entonces, por eso es un poco esta presentación que tiene que ver con la biodiversidad y el diseño, cómo diseñar ecosistemas o agroecosistemas más sustentables, digamos, ¿no? Que puedan soportar de una mejor manera la presencia de organismos plaga, cómo manejarlos de una manera más adecuada. Entonces, hay que restablecer ese equilibrio, ¿sí? Esta presentación me gusta mucho porque es muy didáctica. Ustedes van viendo muy claramente de la manita, casi cómo es que se van dando las cosas, ¿no? Hay que restablecer entonces ese equilibrio con los enemigos naturales, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Que tanto, aun cuando el enemigo natural no esté en la misma densidad que la plaga, se mantenga por debajo del nivel económico que ocasiona pues, un problema para la producción. Hay muchas formas de hacer uso del control biológico. Hay uno que es el que menos utilizamos todos, que es el control biológico natural, o por conservación, mejor dicho. Hay control biológico de manera natural, pero nunca hacemos nada por conservarlo. Aplicamos insecticidas, aplicamos herbicidas, o a veces aplicamos el control biológico, liberamos insectos, ¿sí? O el control biológico clásico. Vamos a ver muy rápidamente en qué consisten estos diferentes tipos de control. El control biológico natural, ya vimos algunos ejemplos. Ustedes saben que para un pulgón hay una catarina, ¿no? O para hay una crisopa, hay en el ambiente de manera natural ese tipo de insectos. El control biológico por conservación. Si nosotros tenemos insectos que son plaga y de manera natural hay algunos que son benéficos, lo que tenemos que hacer es introducir algunas medidas de conservación de la diversidad. Aquí está, estas barras indican otras especies vegetales que pueden hacer que los enemigos naturales se incrementen, ¿sí? De esa manera estamos favoreciendo el control biológico por conservación. Piensen ustedes en el chapulín, ¿sí? ¿Qué agentes de control biológico están alrededor del chapulín? ¿Los conocen? ¿Los han visto? No, hay que buscarlos. Y hay muchos. Unos de esos solamente son los hongos entomopatógenos, que nosotros no estamos conservando en el ambiente. Lo que estamos tratando de hacer es aplicarlos, ¿sí? Pero no hacemos nada por conservar lo que ya hay. ¿Cómo lo tendríamos que hacer? Es un reto. Para eso hay que estar muy al pendiente de dónde están los chapulines, en dónde tienen sus sitios de hibernación, si ahí se enferman, si hay más que hongos entomopatógenos, que seguro lo hay otras enfermedades, debe tener otro tipo de enemigos naturales, que no estamos cuidando, que no estamos conservando, y muchas veces es por las prácticas que nosotros hacemos
en las propias parcelas agrícolas o alrededor de las parcelas agrícolas. Que de repente no nos gusta para nada tener una maleza que está alrededor de la parcela, que la cortamos, que queremos que todo esté como el salón, aquí todo limpiecito, cuando a lo mejor esa maleza que está ahí ya ni compite con el cultivo, pero sí atrae y conserva a enemigos naturales del chapulín. Y vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, este es el control biológico por conservación. Piénsenlo mucho. Están muy acostumbrados y estamos muy acostumbrados al uso de insumos. Como venimos de la historia esta del uso de insumos, de los paquetes tecnológicos, de la aplicación de insecticidas, pues ahora pasamos de un modelo en donde se aplicaban insecticidas químicos a un modelo de sustitución de insecticidas químicos y ahora los sustituimos por biológicos, pero seguimos dependiendo del uso de insumos. Antes eran químicos, ahora son biológicos, pero el chiste es no depender de ellos. El chiste es tener agroecosistemas que por sí mismos tengan la capacidad de responder a los cambios que se están provocando, ¿sí? Entonces, eso es por conservación. El aumentativo, ¿ahí qué pasa? Tenemos otra vez un cultivo con pulgones, con catarinitas, ¿y qué es lo que hacemos? Aplicamos, liberamos catarinas, o liberamos hongos entomopatógenos, y aumentamos la cantidad de benéficos que hay en el ambiente, ¿sí? Este es el que más estamos utilizando nosotros. El que si tenemos un problema, échale, para que se aplaque tantito y lo controlamos. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién sabe? Si estaba por inundación, ¿no? Que vimos Por inundación o por inoculación, vamos poco a poco liberando alguna cantidad y va creciendo en el ambiente, ¿no? Pero este es el que más utilizamos y es solamente un tipo de control biológico. En el caso de los hongos entomopatógenos, estamos dependiendo de que lo que metemos funcione, de que esté bien producido, de que esté bien conservado, de que lo llevemos bien a la parcela, de que se aplique bien. Y muchas veces nada de eso sucede. Ni está bien producido, ni lo manejamos bien, ni lo aplicamos bien y por lo tanto no funciona. Y es el único del cual estamos haciendo uso. Aunque sea biológico, muy buena la idea y todo, pero no funciona. Entonces, tengan mucho en mente eso, es solamente un tipo de control S, aumentativo, por inoculación, por inundación, con bichos buenos, ¿sí? Pero solo uno. Y el otro, el control biológico clásico, es este. ¿Qué tal? El control biológico clásico parte de la idea de que si nosotros tenemos este pulgón, y ese pulgón es un pulgón exótico, llegó de otro lado, hasta de otro país, pero en México hay algunas catarinitas que le pueden hacer algo de sombra, se alimentan de él, pero no son suficientes. ¿Por qué? Porque el pulgón ni es de aquí, fue introducido. Estas catarinas no se reproducen a una velocidad suficiente como para poderlo controlar, y entonces en el caso del control biológico clásico lo que tenemos que hacer es introducir un enemigo natural diferente que era su enemigo, que era enemigo natural de los pulgones en su lugar de origen. Y por eso a veces se hacen la introducción del bicho fulano de tal para tratar de controlar la plaga perengana que también fue introducida. Entonces, ¿les queda claro? Ese control biológico clásico es en el cual se introducen de otro lado, ¿sí?, los enemigos naturales originarios de la plaga que a nosotros nos interesa controlar. Entonces, ojalá y hasta ahorita esta explicación muy gráfica, muy didáctica de qué son las plagas, cómo se producen las plagas, cuándo un bicho se considera plaga, qué ha originado que estos se incrementen, qué tipos de control biológico nosotros podemos tener a la mano para utilizar, cuáles son los que estamos utilizando, les deje más o menos claro
¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Por dónde hay que buscarle? Si queremos hacer un control biológico inundativo con hongos entomopatógenos, deben de ser buenos. Si no, aunque introduzcamos la cantidad que sea, si no están vivos, si no están en cantidad suficiente, si no han sido bien aplicados, no va a servir para nada. Y van a gastar de todas maneras. Y van a decir, el control biológico no sirve. Cuando lo que no sirve era el producto, o el que no sirvió fue el aplicador, o el que hizo el trabajo, ¿no? El vendedor que trajo el producto en malas condiciones, se los vendió a ustedes y ya les vendió bichos muertos, ¿no? Miguel, ¿qué, eh, qué ley, qué institución, si es que las hay, regulan para pues, garantizar, por ejemplo, que al introducir cualquier agente de control biológico no ocasione, desencadene algún otro tipo de problema, porque a lo mejor no solamente va a comer el tipo de pulmón, como este ejemplo? O sea, ya hay, yo me acuerdo, tengo unos primos en Australia, y para ir a Australia, los encueran prácticamente, ¿no? Y traer semillas es así, es uno de los peores delitos, ¿no? Cuando van de México a Australia. Y ahí está así muy investigado, en fin, sobre los impactos que tienen de entrar a poblaciones nuevas a un ecosistema más o menos cerrado. Ajá. Aquí en México hay algo así, por ejemplo, que asegure que si se va a utilizar, recuerdo una pregunta de la sesión pasada, el impacto sobre las poblaciones de abejas del hongo que se aplicó para el chapulín, que no recuerdo el metarrhizium. O sea, sí hay alguna, no sé, certificación, alguna dependencia que sea quien, pues, revise esto antes de que salgan los productos. Mira, en el caso de la introducción así masiva de agentes de control biológico, se ha hecho mucho con depredadores y parasitoides. El Sanidad Vegetal está encargado de hacer eso y sé que lo hace. Eso es una cosa. Sí, perdón. Nosotros tuvimos una experiencia, empezó hace 2 años aquí en Michoacán. Hice el comentario la vez pasada, como se ha platicado, y ahorita con este tema, aquí en Lázaro Cárdenas se introdujo lo que fue la plaga de cochinilla rosada. Entonces, como comenta el biólogo Miguel, es una plaga introducida. Para eso se tuvieron que reproducir depredadores y parasitoides. La dependencia está en Nayarit, es una dependencia que está con registro ante Zagarpa, ante la dirección donde están reproduciendo esos agentes de control biológico. En Lázaro a mí me tocó hacer esos controles. Mucha gente nos comentaba y al estar soltando los insectos, que si esos insectos no iban a ocasionar algún mayor problema. Entonces, a lo que yo entiendo, o a las pláticas que nos dieron sobre el control biológico, en cuestión a estos depredadores y parasitoides que se estuvieron utilizando para el control de cochinilla rosada, nos decían que precisamente ya el laboratorio los hace específicos para atacar la plaga. O sea, ya no te van a ir no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero ya no te van a ir a afectar otro tipo de cultivos o a crearte un daño mayor. Los hacen específicos. A lo mejor ahí sí tengo algo de duda, pero por lo que siempre nos externaba la gente que llegamos a traspatios, esta plaga se introdujo en zona urbana, jardines, todo ese tipo controlamos y llegábamos y soltábamos con botecitos los insectos. Entonces, oye, a futuro, ¿no crees que esto vaya a ser algún problema? Digo, pues no, la verdad no creo, porque los hacen específicos, nomás para matar esta plaga. Y mientras no tengan la comida que ellos deben de tener, pues van a morir. Que era lo que yo les comentaba a la gente de la Grande Ramos. Que dice, no, que al rato ustedes van a ser los desastrosos por andar soltando tanto insecto de fregar.
Claro, pero ahí es porque Senacica quien da una autorización, digo, para productos químicos, ¿no? Hay todo un proceso para la aprobación y producción y comercialización, pero es misma Senacica quien se encarga de evaluar el impacto ambiental de agentes de control. Sí. Y lo hacen mucho cuando hay introducción de agentes, Sí, pero no lo hacen, no hay un seguimiento muy específico la calidad. con pequeños laboratorios que están produciendo todos los días, pues se tomó patógenos o algún bicho de estos, ¿no? Cuando hay ese tipo de plagas introducidas y hay que introducir parasitoides, etcétera, se hace con cuidado. Aún así, muchas veces los enemigos naturales introducidos rebasan lo que se esperaba y llegan hay enemigos naturales, hay una catarinita en Estados Unidos que la introdujeron para control biológico, que ahora es un problema. ¿Sí? Entonces, nunca puedes decir, estoy absolutamente seguro de que no va a pasar nada, ¿no? ¿Sí? Sobre todo en el caso, por ejemplo, de las catarinas, que son depredadores, son mucho menos específicos que los parasitoides. ¿Sí? Hace falta, definitivamente en México, una mucho mayor regulación en la producción de agentes de control biológico a nivel local o regional, ¿no? Cuando se hacen introducciones, yo he visto a la gente del Centro Nacional de Referencia de Control Biológico en Tecomán, hacen un trabajo muy serio, son muy profesionales, hacen una buena cantidad de evaluaciones, son cuidadosos, digamos. A largo plazo, todavía a veces no se sabe muy bien qué puede suceder, ¿no? Hay medidas que te dicen, bueno, no pasa nada, pero podría suceder en algún momento dado, ¿no? Bueno, lo que pasó en el lago de Buceo, ¿no? Que fue meter una especie para que comiera el lirio, y lo que acabó fue que se siguió comiendo el pescado. Ahí sí ya no hubo mal. ¿Qué especie? No recuerdo qué especie fue la que controlaba el lirio. ¿Un insecto? No, es un pez. Era un pez. Un pez, y dejó y se olvidó del lirio. No, ese está acá en la presa de Infiernillo. Pero llegan a darse esos manatíes. Vamos a seguir porque si no... Nada más, algunas ideas más sobre cómo insistir en el control biológico por conservación, que es el que menos utilizamos. Estamos, vuelvo a repetir, muy acostumbrados a aplicar y a usar insumos del tipo que sea, ya sea químico, ahora nos ponemos la camiseta de verdes y aplicamos cuestiones biológicas. Pero, ¿cómo conservar lo que ya hay? Algo muy importante son las flores, ¿sí? Porque en las flores llegan bastantes enemigos naturales, ¿sí? Que pueden alimentarse de pez, que se alimentan del néctar, del polen, etc. Y que muchas veces las hacemos a un lado de los agroecosistemas. Con mucha frecuencia las quitamos. No queremos verlas alrededor de la parcela y si no les aplicamos insecticida, sí pasamos por ahí con una desbrozadora y se desaparecieron. Ustedes conocen quizás, les voy a pasar uno, por aquí van, perdón. Nada más una duda, el uso de feromonas y control de brujas, ¿a qué método de control pertenece corresponde? Podría utilizarse las feromonas, por ejemplo, para... A lo que me refiero, ¿qué sistemas biológicos es control? ¿Qué sistema de control? Varios ¿Y las feromonas a qué pertenecen? Son semioquímicos, no está dentro de ninguno de estos tipos de control biológico, son otro tipo de ¿No se control. considera control biológico? No. Es como monitoreo. Muchos Y lo hacemos en la intensidad de la captación. Tal vez ya lo tenemos nosotros consideramos un buen control. También es control, no solo Porque para sí, controlar. pero muchas personas no te lo toman. O sea, monitoreas para ver cuándo es el problema, en qué lugar. No. Y Es que vamos, se refiere que no es, y no lo es que un utilizas es referente, no, es un agente químico, no es pero un son control sustancias que utilizas. Es química, o sea, sintéticos. Pero Pero sí se utiliza como mecanismo de control. sí,
Sí, de pero monitoreo, no lo toman. O sea, en la nosotros sí, mayoría de los nosotros casos sí. es como monitoreo, pero también puede ser una medida de El control. maíz y el maguey. Sí. Sí, lo que pasa es que de acuerdo a lo como lo tomes, si es intensivo o aislado. Y si es intensivo, sí lo haces como control. No deja de ser un método de control. Sí. alternativo, Sí, digamos. exactamente. Sí. O de manejo de poblaciones. Hay gente que inclusive dice, yo lo considero como parte del control biológico, ¿no? Como una herramienta. Son puntos de vista, ¿no? Lo importante es que se usan, sirven para monitorear simplemente o como una medida de control. ¿Sí? Entonces, miren, lo que les comentaba yo hace un momento es, hay que diversificar los agroecosistemas, hay que hacer rotación, hay que hacer cultivos en franjas, en fin, diferentes formas por medio de las cuales nosotros podemos favorecer la diversidad vegetal que trae como consecuencia una diversidad de insectos benéficos que nos ayudan a manejar las poblaciones, ¿no? Inclusive dejando lo que a veces hay a los alrededores de la parcela, manejándolo, ¿sí? ¿Cómo la diversidad vegetal favorece la presencia de enemigos naturales? Pueden servir como refugio, simplemente, ¿sí? Pueden servir como alimento, y aquí tenemos bichos, insectos benéficos que llegan con mucha frecuencia a las flores, ¿sí? Ustedes conocen probablemente, aquí tenemos varios casos de insectos benéficos que están alimentándose de polen. Ustedes conocen a estos dos probablemente. ¿Conocen a las crisopas? ¿Sí? Se usan mucho como agentes de control biológico. Las venden, una vez más. O sea, alguien las produce, ustedes las compran y las aplican. Casi utilizamos hasta los mismos términos del control químico. Voy a aplicar, hacer una aplicación de crisopas, ¿no? Se van a liberar crisopas. Estas crisopas, los que son agentes de control biológico son las larvas. Los adultos no. Estos se alimentan de polen, de néctar. ¿Qué pasa si ustedes compran una buena cantidad de huevecillos, las colocan en un cultivo, las liberan y en un momento dado ejercen una función como agente de control biológico? Pero va a crecer, la larva va a crecer, va a llegar a ser un adulto. Y si el adulto no tiene alrededor plantas de las cuales alimentarse, se va a morir. Y el próximo año, otra vez ahí van a comprar crisopas, las vuelven a liberar, quién sabe si las liberen en la mejor época, ¿sí? Pero ya las están liberando. Nuevamente, acaban con las flores que hay a los alrededores y el adulto se va a morir. ¿Y cómo lo conservaron? Nunca lo conservaron. En el ambiente, en el campo, de manera natural, hay crisopas, pero no las conservamos. Hay sílfidos, que son otros enemigos naturales, y que el adulto también se alimenta de néctar, de polen, etc. Y la larva es depredador. ¿Cómo los conservamos? Nunca los conservamos. Aplicamos y aplicamos y aplicamos o quitamos las flores que hay alrededor y no les damos chance de que se manifiesten. Piensen mucho en el control biológico por conservación. Aquí hay otros parasitoides que están bien ligados también a las flores. Cuando vayan al campo, vean las flores y van a ver qué enorme cantidad de enemigos naturales van a encontrar ahí, ¿sí? Denles chance de que se manifiesten, consérvenlos, denles oportunidad. Hay una línea relativamente nueva, en México casi no se trabaja, de qué plantas deben utilizarse para el control biológico por conservación. Debe hacerse una selección de esas plantas. Hay ejemplos. Por ejemplo, tienen ustedes ahí un cultivo y ahí andan unas abejitas, ¿no? Hay que seleccionar aquellas plantas que hagan que estos enemigos naturales bajen al cultivo, permanezcan en el cultivo
y nos ayuden a ejercer un control biológico de los insectos plaga que están ahí. Puede ser desde el mismo cultivo hasta otras franjas de otras plantas que nos puedan ayudar a eso, combinadas con el cultivo, ¿sí? Entonces, esta diversidad funcional es muy importante. Sí, es muy importante para mantener la vida de los agroecosistemas. Este es un caso, es un parasitoide con una plaga y se probaron que una de estas plantas aumentaba la tasa de parasitismo y la fecundidad y la longevidad del parasitoide. Entonces, esa planta se seleccionó, ¿sí? Se hacen pruebas, no es nomás así como, pues vamos a ponerle flores, vamos a ponerle... Hay que trabajar en ese sentido, hay que hacer investigación básica para encontrar cuáles son. En un trabajo que hicimos en Brasil, con esta persona que les comento que iniciamos este trabajo, la idea fue, vamos a colectar insectos benéficos y vamos a hacer un estudio del tracto digestivo. Vamos a abrirlos y vamos a ver qué comen. Vamos a ver qué polen encontramos ahí. Pues comen, este polen es de esta planta y este es de esta planta. Pues esas plantas hay que favorecerlas. Entonces ahora se siembran esas plantas alrededor de los cultivos y los enemigos naturales permanecen ahí todo el tiempo. Eso hablando de parasitoides, depredadores, etc. ¿Qué pasa con los hongos entomopatógenos? ¿Qué factores hacen que puedan permanecer en el ambiente? Que puedan infectar a los chapulines, a las garrapatas, a lo que ustedes necesiten. Hay que trabajar en ese sentido. Abran un poquito la mente, no piensen solamente en que ahora voy a comprar un agente de control biológico y lo voy a aplicar. ¡Qué bueno! Hay que ayudarlos porque los pobrecitos están muy disminuidos. Pero además de que los estamos liberando, hay que hacer todo lo posible para conservarlos, para mantenerlos, para que ellos se puedan reproducir en el ambiente y que no sea necesario estar aplica. Con eso termino. Muchas gracias. Ojalá esta plática les haya abierto otra posibilidad, digamos, de ver al control biológico, ¿no? Entonces, hacemos un descansito. Hay café aquí afuera. Y esta práctica de un monocultivo acarrea precisamente muchos problemas, sobre todo problemas con plagas. Yo ahora les voy a hablar sobre algo de biodiversidad y diseño de agroecosistemas. ¿Cómo diseñar un agroecosistema para que pueda responder de una manera más adecuada a la presencia de plagas, de enfermedades, etc.? Este es un curso taller que anoto aquí a una muy buena colega, Brígida Souza. Es una colega brasileña, entre ella y yo organizamos esta ponencia hace algunos meses, la dimos en otra oportunidad, y creí conveniente repetirla aquí para ustedes porque es muy ilustrativa, lo van a ver. Nosotros, en términos generales, hemos tenido muchos problemas con insectos, ¿sí? Los insectos, a nivel mundial se conocen más o menos 1 millón de especies de insectos. Es una enorme cantidad, ¿sí? De esos, fíjense que ese 1 millón de especies representa el 70% de todas las especies del reino animal. O sea, son muy abundantes los insectos. Y el 55% de todos los seres vivos. Eso quiere decir que han tenido un éxito ecológico impresionante. Se adaptan a muchas condiciones, ¿sí? Ocupan muchos diferentes hábitats, y eso ha hecho pues que ellos puedan vivir tanto en el suelo como en las plantas, en cavernas. Hay insectos acuáticos, están distribuidos por todos lados. Y al mismo tiempo se alimentan de diferentes recursos, digamos. Algunos insectos pueden alimentarse de néctar, de polen, comen hongos,
descomponen materia orgánica, comen carne o comen
Ahí podemos rellenar. Que sea más como regadera. No, esa no tiene, esa no tiene. Siempre sabe lo mismo. Me la traigo para acá. ¿Y tú te la llevas? ¿Vale? ¿Te lo llevas? Está correcto, ¿no? O échale más. Hasta ahorita lo que quisiéramos ¿Qué es lo que se le está aplicando? Es Metarrizum. Metarrizum. ¿Manda? Ojalá con se muera con el ruido. Metarrizum. Ok. De la especie Chrysopae. Sepa, ok, gracias. Sí, el producto confiamos en que Y acá también se cierra, para bajar el flujo, ¿no? Esto ya con También Memo. hay que cerrar los manos. ¿Por qué? No, es que lo quiere buscar para ponerse de acuerdo. Para Ah, ahorita lo ¿Ya? vemos. Ahorita Ya, lo pues vemos. échate una bañada de una vez. No trae